tenemos que ser nosotros más diversas, el gremio, las personas que hacen cine. Ahí es donde yo siento que va a venir y van a surgir una cantidad de temas que te digo que a mí de repente ni se me hubiera ocurrido. Efectivamente, Guatemala y Centroamérica en general es una región que tiene muchísimo por contar. Tenía una camarita un poquito más grande y la vendí y me compré una más chiquita porque ya tenía la idea de los volcanes. Yo digo, si voy a subir volcanes, yo necesito algo más pequeño. Y fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Empezando con ese impulso y empecé al principio sí sola. Hola, amigas y amigos, bienvenidas al podcast ¿Dónde está la claqueta? De la Universidad Da Vinci. Mi nombre es Julio Serrano Echeverría, soy escritor, también soy realizador audiovisual y entre otras cosas por ahí, periodista. Es un placer estar acá, este es un espacio para hablar de cine, para hablar de la memoria audiovisual de nuestra región, para presentarles un evento muy importante que va a pasar en estos días y sobre todo para presentarles a alguien que es muy especial para mí a nivel personal, es una muy querida amiga, una muy admirada artista y cineasta, pero también una de nuestras grandes documentalistas guatemaltecas, Anaís Taracena, es una documentalista, ella estudió también, pasó por el mundo de las ciencias sociales, ha vivido en muchos territorios también, pero afortunadamente su obra toda tiene que ver con Guatemala, porque precisamente este ombligo profundo que nos conecta con esta tierra hace que hagamos lo que hagamos. Así que, Anaís, bienvenida, un placer estar acá contigo, conversando en este tan cálido espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, hola Julio, muchas gracias y muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida. Vamos a hablar contigo sobre un festival muy importante que ya no lo vas a contar tú, pero a ver, este festival al que ya llegaremos en unos minutos tiene que ver directamente con el cine documental. Y justamente antes de empezar a grabar, hablábamos de que precisamente cuando en el imaginario social uno dice documental, tu compañero del colegio, tu tía, ¿verdad? El vecino piensa en el Discovery Channel, ¿verdad? Entonces quisiera empezar preguntándote un poco que nos ubiques, ¿verdad? Las audiencias de nuestro podcast, cuando hablamos de documental hoy, desde Guatemala, desde Centroamérica, ¿de qué particularmente estamos hablando, Anaís? Cuéntanos un poco de qué habita en tu cabeza de documental. Sí, totalmente. No, qué bueno que dices eso, Julio, porque a mí me pasa siempre, ¿no? Que cuando digo, bueno, ¿ya qué te dedicas? Hago cine documental. Ah, entonces haces como eso, como cosas de Discovery Channel o cuando hay nada más un presentador y que es la voz omnipresente y que te dice la gran verdad y que el documental es objetivo, etcétera, ¿no? En el público en general, digamos, está un poco esa creencia, pero pues el documental, yo solo voy a hablar cosas buenas del documental porque me encanta y a eso me dedico, pero es muchas, muchas cosas. Y yo lo digo no solamente en Centroamérica, que yo siento que se está haciendo muy buen cine documental, sino en toda la región y también yo creo que a nivel internacional, en los últimos 20, 30 años, el cine documental tiene como múltiples formas, ¿verdad? No tiene como nada más una vía, o sea, roza mucho algunas, hay cine documental que roza mucho con la ficción, otro, al contrario, digamos, tiene más uso de archivos, uso de voz en off, algunos utilizan mucho el performance, ¿verdad? Y mezclan las artes con el teatro, etcétera. Entonces, yo creo que el cine documental tiene una forma muy variable de hacerse y no tiene una sola forma. Por ejemplo, inclusive cuesta mucho definir lo que es cine documental. Hay, por ejemplo, una forma, digamos, más amplia de definirlo es decir, bueno, que es una interpretación creativa de la realidad, pero eso puede ser también la ficción, Claro. ¿verdad? Entonces no queda realmente ahí cada vez es más difícil hacer esta diferencia entre el documental y la ficción, pero digamos, si se usan dos palabras diferentes es porque hay una ligera diferencia, ¿no? Y Claro. entonces, pues, y está bien, ¿no? No hay ningún problema con eso, pero yo sí creo que realmente hoy en día hay en términos de creatividad, hay realmente múltiples formas y a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Desde documentales que son más autobiográficos, subjetivos, ¿verdad? O otros que se van más por el lado político, más de denuncia. Y justamente en Centrado vamos a ver esa diversidad de documentales que no tienen nada más un solo formato,
sino que muestran también, ¿verdad? Y esto pues va evolucionando también con las artes y va evolucionando con las generaciones y las épocas, ¿verdad? De cómo se va creando y los elementos que se van, digamos, mezclando en la forma de hacerse, ¿no? Es muy interesante, y ya justo mencionaste, tocaste el botón que queríamos, del cual queremos hablar en este podcast, y es precisamente Centradoc, ¿verdad? Esta es una iniciativa, es un festival que se hace por la primera vez, que es un festival centroamericano, un grupo de documentalistas que ya nos vas a contar a detalle, pero escuchándote explicar lo que nos acabas de compartir, de esta visión, digamos, expandida o expansiva, digamos, del documental, ¿verdad? Que abarca un montón de cosas que uno tradicionalmente no conectaría con el mundo documental, me hace pensar que efectivamente Guatemala y Centroamérica en general es una región que tiene muchísimo por contar, pero aún así hay digamos, una sensación de algún tipo de vacío, digamos, ¿verdad? ¿Qué tipo am, de espacio viene a llenar Centradoc, digamos? ¿Por qué es importante hacer ese festival ahora y presentar el tipo de documental que nos están Sí. presentando? Bueno, nosotras las fundadoras, que somos 7, las que fundamos el Festival Centradoc, que lo llamamos Festival Internacional de Cine Documental Centroamericano, digamos, un poco más grande, pero pues ya el nombre es Centradoc. Sí, definitivamente nace hace como un año y medio. Marcela Zamora, que es la directora de Centradoc, me habló a mí, me dijo, mira, Anaís, es que yo siento que deberíamos de hacer un festival de cine documental centroamericano. Y yo digo, mira, yo llevo ratos queriendo también, pero bueno, es difícil, bueno, sabemos los pocos recursos, etcétera. Y entonces Marcela fue convocando a varias de nosotras, a una por país, ¿verdad? En la región. Marcela Zamora es de El Salvador, pero vive en México, ella está exiliada, ¿verdad? Y actualmente vive en México. Y justamente responde a esa pregunta que tú dices, porque se hace mucho cine documental en Centroamérica. em, de hecho, se hace mucho cortometraje, más que largometraje, y eso responde a varias, de hecho, por eso nosotros, ya luego voy a hablar de eso, decidimos proyectar más cortometrajes que largometrajes, eso porque pues hay muchas nuevas generaciones que empiezan, entonces empiezan haciendo cortometrajes, también por una cuestión de recursos, terminar un largometraje lleva mucho tiempo, etcétera, ¿no? Pero no hay realmente tantos espacios de difusión, o sea, por lo menos a mí personalmente, también como cineasta, me cuesta ver lo que se hace en Costa Rica, me cuesta ver lo que se hace en El Salvador, inclusive hasta lo que se hace mismo en Guatemala, ¿no? Entonces, como siempre, nos faltan, o sea, si bien ya hay espacios, ya hay muestras, ya hay festivales, pero seguimos sintiendo falta, digamos, de tener espacios para ver las propias obras a nivel nacional, pero también a nivel regional, ¿verdad? Entonces ahí fue donde dijimos, no, tenemos que crear este festival para que haya este espacio más amplio de difusión de lo que se está haciendo a nivel centroamericano, más a nivel, digamos, contemporáneo hoy en día. Y también un espacio que, por lo menos en el Festival Centradoc, sí queremos tener un pequeño espacio de formación y un espacio, digamos, abierto para pensar más la distribución del cine documental Mm, y poder posicionar el cine documental centroamericano no solamente a nivel regional centroamericano, sino a nivel internacional. Porque también, y esto también lo hablo desde mi propia experiencia, es que, claro, terminamos un cortometraje, un largometraje, y luego no sabemos qué hacer con él. Nos claro. cuesta mucho y es mucho trabajo distribuir. También se necesitan fondos, se necesitan contactos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay obras magníficas que luego no se logran difundir, ¿verdad? Entonces por eso también decidimos que el festival tuviera, digamos, esa apertura, por eso también le pusimos el nombre internacional, porque queremos proyectar el cine documental centroamericano a nivel internacional, pero también queremos tener invitadas, invitados, invitades internacionales que puedan venir a Centradoc, ¿verdad? Cada año a dar una charla, Claro. a dar un taller, etcétera, ¿no? Como una forma de que haya como ese intercambio. Ujú. El martes 4 de agosto se inaugura Centradoc en los cines Capitol y bueno, una cosa que tiene este festival, además de lo que empezamos ya a introducir, es que es un festival gestionado, dirigido, movido, iluminado por 7 directoras, ¿verdad? En general, los festivales de cine documental ya eran una rareza, ¿verdad? Y la verdad es que es muy celebrable y agradecible, ¿verdad? Que sean 7 directoras, porque entre otras cosas es un hecho de que el cine documental centroamericano ha estado
muy fuertemente dirigido por ustedes, ¿verdad? Y te pregunto, lo que te quiero preguntar es precisamente por ese grupo de directoras, Sí. ¿verdad? Porque mencionaste a Marcela, ¿verdad? Está Gloria Carrión, y bueno, en fin, Ujú. cuéntanos Sí, quiénes son sí, estas ¿quiénes son? 7 cineastas. Claro que sí, las voy a mencionar. Bueno, Marcela Zamora, ¿verdad? Que es la directora de Centradoc, que es salvadoreña, que vive en México, es salvadoreña nicaragüense, ¿verdad? Porque ella nació en Nicaragua. También está, bueno, voy a empezar de abajo para arriba. En Panamá está Isabela Galvez, ella es productora. Ella es la única, digamos, que no ejerce, digamos, como directora, pero es una súper productora panameña que ha producido una cantidad de ficciones y documentales. Es realmente increíble, Isabela. Ya de ahí en Costa Rica está Marcela Esquivel, que también es productora y está ahorita actualmente dirigiendo su primer largometraje documental, una historia bastante íntima, de hecho muy, muy bonita, que está editando. Ya de ahí, pues en Nicaragua está Gloria Carrión, que Gloria Carrión es una cineasta nicaragüense exiliada que actualmente vive en Montreal, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos, de hecho, bueno, más adelante voy a hablar del tema del exilio porque es uno de los ejes temáticos también que vamos a tener en esta edición de este festival. De ahí está, también en El Salvador está Brenda Vanegas, que ella es directora y productora, tanto de ficción como de documental. En Honduras está Laura Bermúdez, que es directora y productora también de cine documental, y además de eso ella es también una súper gestora cultural y bueno, es miembro de la colectiva de mujeres cineastas hondureñas y bueno, una increíble mujer. Y bueno, y ahí estoy yo. Y estás tú en Guatemala, Estoy por yo en supuesto. Guatemala, ajá, que ¿Y estoy yo. vienen? ¿Las vamos a poder conocer? Vienen todas Qué vienen, bueno. hemos logrado gestionar de una forma u otra los fondos para que vengan todas. Qué maravilla, tú, Ujú. qué bueno, porque a ver, una de las cosas que hacen los festivales también es la posibilidad de encontrarnos, de conocernos, justamente escuchándote ahorita mencionar a las 7 compañeras cineastas, pensaba en esa maravilla del cine que siempre es colectivo, que siempre es multitareas, ¿verdad? Que en este mismo salón donde estamos grabando este podcast hay un gran equipo detrás de las cámaras, ¿verdad? Y siempre somos muchas personas trabajando, así que sabemos trabajar en equipo y qué bueno, me alegra muchísimo lo que nos estás contando. Y sobre todo porque en ese espíritu, me puedo imaginar, de lo colectivo, de que no va a ser fácil, que también ya nos contarás cómo estuvo el proceso, pero también lo importante, un detalle muy importante de este festival es que hace algo que me parece maravilloso, que es recordar, ¿verdad? Ujú. Reconocer, nombrar, mirar hacia atrás de dónde venimos y cómo llegamos Sí. hasta acá. Y entonces preguntarte precisamente por uno de los enfoques importantes que tiene el documental, que es ¿por qué es importante hablar de las cineastas que nos precedieron? Me imagino que es uno de los ejes clave Sí, del festival. totalmente. De hecho, este año, esta primera edición está dedicada a las mujeres pioneras del cine documental. Y realmente cuando lo propusimos, porque dijimos, o sea, empezamos y dijimos, bueno, es necesario honrar a las que nos abrieron el camino, porque yo creo que todas nosotras, de una forma u otra, también nos ha costado un poquito abrirnos el camino, aunque ya nos habían abierto el camino mujeres que nos habían Precedido, precedido, sí, ajá, vamos. que nos habían precedido, pero no necesariamente sabemos quiénes son. Inclusive yo te digo que en ese momento no teníamos todos los nombres y tan claro quiénes eran todas esas mujeres. ¿Por qué? Porque no hay investigaciones, porque no hay publicaciones, porque hay vacíos históricos, porque ha habido mucha invisibilidad, etcétera. Entonces, y bueno, un poquito remontando, ya encontramos desde Nicaragua que la primera, que creemos que es la primera mujer cineasta centroamericana de los años 20, es Matilde Díaz, nicaragüense, completamente olvidada durante años, y hace 10 años una investigadora nicaragüense, Carly Gaitán, la encontró después de irse a hacer unas investigaciones en Washington, en los archivos ¿verdad? De Washington que hay y en París y todo eso, y ahí viendo, ya vio varias veces los nombres, el nombre publicado de Matilde Díaz y de su papá, etcétera, como la primera mujer, pero una mujer que editaba, que era, o sea, bueno, montajista, que era presentadora, que era directora, que era productora, o sea, que hacía de todo, que inclusive trabajó para Paramount en Estados Unidos en el momento para hacer Wow. unos reportajes cuando fue el terremoto de Nicaragua, bueno, una cuestión así, pero imposible encontrar el material en Nicaragua. Aparte que ahorita
¿verdad? Ni hablemos Claro. ahorita de la situación Doblemente política imposible, en entonces. Nicaragua, que es doblemente imposible. Obviamente contactamos a gente de la Cinemateca de Nicaragua que no nos respondieron, pero no están, porque esos materiales están entre Washington, entre París, bueno, complejísimo, pero logramos recuperar una cinta em, que estaba en la Cinemateca Nacional de Guatemala, ¿verdad? De los años 30, que son imágenes muy breves de Managua, etcétera, y que en realidad fueron filmadas por Matilde Díaz y por su padre, Adán Díaz, y que la Cinemateca había digitalizado y que le había luego donado de vuelta esa digitalización a Nicaragua. Y eso, bueno, se pudo ahí reencontrar porque justamente esta chica investigadora nicaragüense nos dijo, y además de eso, pues yo tengo muy buena relación con la Cinemateca de Enrique Torres de Guatemala, la Cinemateca Claro. Universitaria, y ahí lo pudimos, pero es el único archivo que logramos recuperar de ella. Vamos a mostrar también otros archivos de, bueno, una Tico Moreno, que es el primer documental realizado en Costa Rica en 1975, que de hecho lo repararon y lo acaban de estrenar ahorita en el Festival de Cine de Costa Rica Wow. hace unos días. Y justo después lo vamos a presentar ahorita aquí en Centradoc. Entonces, bueno, ni les voy a decir porque como yo voy a moderar Claro, esa por mesa, supuesto. aquí me Te puedo vas a extender, sumergir. pero es un poco para también una reflexión de decir, bueno, aquí vamos a poner estas semillitas que no está completo, pero la idea es que estas nuevas generaciones o más mujeres, hombres o quien quiera querer investigar más sobre quiénes son estas mujeres pioneras del cine documental o inclusive el cine de ficción, que lo hagan, ¿verdad? Pero es un poco como para sembrar esta pequeña curiosidad y también ver lo complejo que es, pues, investigar cuando están esos vacíos y también en nuestros países en donde ha habido también mucha poca preservación del patrimonio audiovisual, que Claro. ahorita ya se está dando porque ya se están interesando, ya los gobiernos están dando más dinero, pero durante años, pues, o no había cinemateca o estaban las cinematecas en un abandono completo, ¿verdad? Entonces también es un poco ir hacia eso, ¿no? La Claro. importancia, digamos, de ese patrimonio audiovisual de nuestra región. Sí, y pensaba escuchándote que una cosa que uno tiene poca conciencia de ello, que es que no es lo mismo que se haga cine documental sobre Centroamérica Ujú, a que se haga cine documental desde Centroamérica. total. Son dos cosas bien distintas porque uno dice, ¿cómo así que no las encontraron? Pues si he visto yo decenas de películas en blanco y negro con tomas de Centroamérica, y es que sí es cierto que hay una gran producción de cine documental que tiene que ver con Centroamérica, pero no necesariamente está hecho por centroamericanos y centroamericanas, y sobre todo esto que también me llama mucho la atención, ese histórico sistema de olvido, tristemente, ¿verdad? Porque es decir, todas estas obras que aparecen como anónimas, o que muchas ni siquiera son anónimas, sino que solo se perdió el nombre, pues, ¿verdad? Porque no había cómo archivarlo, no había cómo salvarlo. Así que gracias por hacer ese trabajo, porque la verdad que como tú bien dices, es dejar el fuego encendido para que Samara lo siga buscando, ¿verdad? Y esto nos lleva a un punto que me parece esencial en toda esta dinámica, que es que siendo Centroamérica como es, la verdad es que, sobre todo en este momento histórico, tenemos una especie de menú de todos los males del mundo en este pedacito de tierra, ¿verdad? Pero también un generoso menú de gran talento y de grandes capacidades. Y aún así tenemos mucho por contar, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí mucho enfrente y también preguntarte, seguramente también lo hablaron ustedes porque me parece que es otra cosa muy bella de Centradoc, que es una gestión colectiva, es una mirada Sí. colectiva. Um, ¿Hablaron ustedes durante este proceso de esas cosas que hay por contar, de estos temas? O sea, ¿cómo lo ves tú también? ¿Qué tenemos pendiente por contar? ¿O a dónde señalarías tú así como mucha estaría bueno que viéramos esto y que sigamos contando esto o que hablemos más de, no sé, es decir, Claro. es un poco una provocación Mm, creativa, digamos. yo siento que, bueno, en esta nosotros vimos, porque esta no fue una convocatoria abierta, no teníamos el tiempo, es la primera edición, no teníamos la plata para hacer una convocatoria abierta, entonces lo que hicimos es hacer un mapeo, digamos, de las obras creadas entre el 2022 y 2025, 26, por país, digamos, en Centroamérica, tanto de cortometraje como de largometraje, en cine documental. Y terminamos visualizando más o menos unas 76 obras. Y a partir de ahí escogimos 13 cortometrajes y 5 largometrajes y un mediometraje. Entonces, em, en total 19 obras. La verdad es que yo sí siento que sí había una diversidad temática.
en lo que vimos, inclusive en las que no pudimos seleccionar por una cuestión de que teníamos que tener equilibrio geográfico, tiempo de pantalla limitado, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero yo personalmente creo que para tener esa diversidad, más que decir, hace falta ese tema, yo siento que es que necesitamos que los y les cineastas sean diversos y que vengan de diferentes territorios. O sea, si nosotros queremos diversidad temática, no va a ser de que nosotros, ay, entonces esta tiene que ser, tiene que venir desde ahí. Y la verdad es que eso sí es necesario y digamos que no solamente sea de cada uno de los países, sino que dentro de los mismos territorios de cada país haya una diversidad. Y yo siento que de ahí es donde va a venir una cantidad de temas que inclusive de repente a nosotros no se nos hubiera ocurrido que vengan. Y yo creo que eso es importante. Y también a nivel generacional, ¿verdad? Dar ese espacio a nivel de generaciones. Porque a mí se me podrá ocurrir tal y tal, pero yo voy a tener límites. No tengo toda esta, ¿verdad?, lectura del territorio tan amplia. Y yo creo que por eso sí es importante, y ahí viene, y qué bueno que estamos en este espacio que es un lugar de formación, eso, que hayan más formaciones, que hayan más becas, que hayan más espacios de exhibición, y no solamente en las capitales, sino también en otras ciudades, en otros, a nosotros nos gustaría, bueno, vamos a tener 2 proyecciones en Quetzaltenango, una proyección en Antigua, nos gustaría que el otro año, si logramos hacer otra edición, que creemos que sí, poder ampliar y llegar a otros espacios, ¿no? Que esa es como la única forma. Entonces, ahí es donde yo creo que, donde yo siento, por ejemplo, en esta edición, si vimos, por ejemplo, que no teníamos, no nos llegaron películas dirigidas por cineastas afrodescendientes. Claro. Sí, bueno, y ¿Verdad? Entonces, y entonces en Nicaragua, bueno, yo lo hablaba con Laura Bermúdez, que es de Honduras, yo, Laura, pero me dice, vienen en camino, pero todavía no están. Habían unas ficciones, porque sí las hay, de un proyecto lindísimo, de hecho que ya lo pude programar, digamos, para otra muestra, pero no era específicamente solamente de cine documental, pero no había de cine documental. Entonces viene en camino, pero bueno, y entonces, ¿qué pasó, no? Entonces ahí es donde yo siento, no, es que tenemos que ser nosotros más diversas. claro. Todo, ajá, el gremio, las personas que hacen cine. Ahí es donde yo siento que va a venir y van a surgir una cantidad de temas que te digo que a mí de repente ni se me hubiera ocurrido. Ujú, Bueno, escuchándote, ujú, pienso que a todos ya nos pasó de decir, wow, sí es cierto, ¿verdad? No lo habíamos pensado. ujú, Y eso es una maravilla de ese trabajo colectivo, de esa cruce de miradas, es que uno efectivamente miras algo que ujú, no hayas visto porque es ujú. gracias a la mirada Sí, de alguien más que lo logras ver. Y justo tocaste un punto que me parece maravilloso, esto justamente lo que decía la colega hondureña, decir, ya vienen, ¿verdad? ujú, Entonces vamos a hacer un poco de ejercicio ujú, de imaginativo y de memoria, porque me gustaría preguntarte, tu propia experiencia está muy hacia ti, miremos 10 años hacia atrás y me encantaría que vieras 10 años hacia adelante, ok. ¿verdad? Y quisieras un poco de ejercicio por de nuevo, cómo mirabas la cosa hace 10 años y esta Anaís Taracena del presente, ¿qué imagina en 10 años de respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Este ecosistema Sí. de cine documental. Mira, mirando hacia atrás, yo siento que ya habían espacios en Guatemala, estaba la muestra de cine Memoria Verde y Justicia, el Festival Ícaro, etcétera. Pero yo me acuerdo que los espacios eran más limitados, nos llegaba un poquito menos la información, estaba un poquito más batallado el tema también de los fondos, que tampoco es que haya muchos, pero digamos, ni espacios, digamos. Antes que ni siquiera estaba la posibilidad del Fondo Espacios, del Ministerio de Cultura. Y yo personalmente me encontraba haciendo El Silencio del Topo, y era todo muy, no digo que no sea, pero muy guerreado, porque sí, muy guerreado, o sea, sin plata, ir a hacerse, ¿verdad? Un pequeño espacio que la creación algunas veces es compleja. Y yo lo veía también en los espacios. Ahorita, hoy en día, yo siento que hay más espacios de formación, más universidades en donde puedes estudiar producción audiovisual, por ejemplo. Hay más muestras, nos llega más la información. Está ahorita la Academia de Cine de Guatemala, que la verdad es que está haciendo un trabajal increíble. Agacine, que también lleva haciendo un trabajo también muy bueno. Nuevas generaciones, etcétera. Entonces, yo espero que dentro de 10 años, uno que siga centrado, ojalá que sí, ojalá que el festival pueda crecer y sobre todo que se pueda mantener, ¿verdad? Año con año. La idea es que por lo menos esté 3 años en Guatemala y si la coyuntura lo permite, ¿por qué no luego en algún momento que las ediciones no sean solamente en Guatemala, sino que puedan moverse de país, que pueda ser en Costa Rica, que pueda ser en Panamá, ¿verdad?
Creo que ahí va a depender mucho de la coyuntura política y económica de cada lugar, ¿verdad? Porque Claro. pues Centroamérica está viviendo un momento complejísimo, la verdad. Entonces no podemos, dependemos de eso también, de nuestra situación sociopolítica. Pero, pero yo espero, y espero también que hayan más espacios, ¿verdad? Que hayan más espacios de formación, que hayan más fondos, sobre todo. No sé si vamos a tener ya una ley de cine o no, pero en todo caso que podamos tener un instituto de cine ya establecido, etcétera, ¿verdad? Soñar con eso. Y yo siento que sí, o sea, si bien estamos pasando momentos complejos y miramos atrás, y vemos todos los caminos que se han ido abriendo, sí se han ido abriendo caminos y sí siento que se han ido abriendo, digamos, oportunidades para todas, todos y todes, la verdad. Y que sea más diverso, siempre. Ujú, Pensaba en esta pregunta y haciendo un poco de trampa, porque uno no debería hacer eso cuando está preguntando. ujú, Pero hay algo que me gustaría poner a mí en esto de los 10 años hacia adelante, porque lo veo con mucha claridad en ti y en varias de las cineastas que vienen, que son a quienes he tenido la suerte de conocer. Anaís es una cineasta que es muy apasionada, muy metódica y muy entregada también en el tiempo, y eso son las cosas que yo te admiro mucho. Sostener en el tiempo una historia no es nada fácil. Tú llevas varios años trabajando un documental sobre volcanes y me gustaría cerrar esta conversación que nos dejaras un poco de lo que tú estás haciendo, sí. en qué andas y cómo te ha ido Sí, con ese maravilloso sí. volcán. Bueno, ahorita estoy produciendo mi segundo largometraje, El palpitar de los volcanes. Empecé más o menos la investigación, sí, en el 2023. Yo voy lento, vamos lento en los largometrajes. Yo creo que es difícil sacar un largometraje y yo me tomo el tiempo. Así que, bueno, ahorita sí ya lo estoy filmando, yo lo estoy empezando a filmar, digamos, por etapas. Y bueno, tiene que ver así, la verdad es que siempre me han encantado los volcanes, yo sé que tú también eres un apasionado y he leído también toda tu literatura respecto a los volcanes y eso me ha inspirado también para este proyecto y de hecho les quiero decir que voy a utilizar un poema de Honor, Julio honor. en el documental y me encanta, creo que va a ser una de mis partes favoritas. Entonces, pues ya lleva ratos como queriendo hacer algo con volcanes y memoria, yo trabajo mucho temas de memoria y digamos fue en una grabación, digamos, del Silencio del Topo, una de las últimas, yo fui a filmar un atardecer en Ciudad de Guatemala, desde la zona 9 de hecho, en donde se ven, bueno, los 4 volcanes. Y se empieza, ¿verdad? Se empezó a poner realmente la ciudad toda silenciosa, ¿no? Y yo me quedé viendo ese atardecer, o sea, como desde las 5, digamos, desde antes de que atardeciera hasta tarde en la noche, porque quería hacer tomas de noche. Estuve como 4 horas. Y ahí es donde yo me quedé diciendo, no, pues es que ellos realmente, ¿verdad? Después de trabajar el Silencio del Topo, que es también eh, atraviesa temas un poco fuertes, yo decía, bueno, ellos realmente son los que son testigos de todo, Claro. ¿no? O sea, ellos han estado ahí por años y seguirán estando ahí cuando nosotros ya ni estemos y ellos van a seguir viendo todo lo que pasa en este territorio, ¿no? Son como los testigos y los guardianes de la memoria de este lugar, ¿no? Pensando también en tiempos geológicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya surgió esta idea de que yo digo, bueno, yo quiero trabajar el tema de memoria y volcanes a partir de esta idea de que ellos son los guardianes de la memoria y, y hablar también de cómo nos mueven estos imaginarios y los relacionamos mucho con el tema de la rebeldía y la resistencia que hay en Guatemala y cómo no lo podemos desligar con este imaginario político que tenemos, digamos, en Guate de resistencia, ¿no? Yo creo que hay que seguir ese impulso. Y sea para cualquier cosa que hagas, sea ficción, sea esto, teatro, poesía, y bueno, tú mismo lo sabrás porque eres artista, ese impulso creativo te dice mucho. O sea, ahí está como tu verdad, ahí está como una fuerza y siento que algunas veces tenemos muchas dudas de será, si lo tengo que hacer, no, tú sigue tu impulso, tengo mi camarita o tengo mi celular y quiero filmar tal cosa, aunque no tengas claro si vas a hacer algo con ello, quiero filmar a mi abuela, quiero filmar a mi mamá o quiero inclusive filmarme a mí, ahorita, en este momento, en el espejo, poner la cámara y hazlo, luego verás qué haces con ese material, luego de repente será archivo y será un archivo muy valioso dentro de 30 años para el país o para tu, ¿verdad? Para tu colectividad, etcétera. Entonces, creo que es eso, con el palpitar de los volcanes, claro, yo también empecé sin recursos y sola. Una camarita, tenía una camarita un poquito más grande y la vendí
y me compré una más chiquita porque ya tenía la idea de los volcanes. Yo digo, si voy a subir volcanes, yo necesito algo más pequeño. Y bueno, me mandé porque era cara esa cámara, bueno, vámonos. Y fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Empezando con ese impulso y empecé al principio sí sola, o sea, yendo y ay, voy a subir ahora tal volcán, ¿no? El Santa María. Me llevo la cámara y el trípode ahí palideando, pero bueno. Y esas imágenes, por ejemplo, el Santa María, que ni siquiera tenía muy claro qué iba a hacer, tengo unas imágenes de un amanecer divino, bueno, ya tengo ese amanecer y sé que lo puedo usar en mi documental. Cosas así, ¿no? Si voy a subir también el Acatenango, va, me lo llevo, ¿no? Cosas así en donde no necesariamente sepa. Ahora, bueno, ya tengo recursos, ya puedo ir con pues un equipo. Nunca me gusta trabajar a mí personalmente con un equipo muy grande en documental porque suelo trabajar de una forma muy íntima y no quiero tampoco distorsionar mucho o incomodar, digamos, las personas que estoy filmando, ¿no? Entonces siempre es como con poca gente, pero digamos es mi forma de trabajar y de a poquitos también, ¿verdad? De a poquitos y así. Pero yo creo que es eso, ¿no? Si tenés al principio, pues sí, nos toca poner de nuestra bolsa, nos toca, pero algunas veces con recursos si ya tienes con qué filmar, tú dale, ¿verdad? Y ya después vas viendo, ¿no? Ya después vas viendo. Entonces yo creo que es ese impulso, inclusive a la hora de escribir, ¿no? Tengo este impulso de escribir, tengo este impulso de investigar, etcétera, pues hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante, no apagar, no autoapagarse esa llama de curiosidad que hay y escucharse, que algunas veces es difícil, ¿no? Pero escucharse. Ujú. Todo lo que acabas de decir aplica no solo para todo lo que hacemos Exacto. nosotros y nosotras acá, sino también para lo que seguramente ustedes hicieron con Centradoc, que no tengo la menor duda que ustedes dejaron noches de desvelo, tiempo, recursos en el camino. Gracias por haber hecho eso. Y Anaís, déjanos invitados entonces al Centradoc para que sepamos y quede también este podcast como un registro, como un archivo del futuro de esa Claro primera que sí, edición. me encanta, me encanta. Un archivo ya. Bueno, pues entonces los y les invitamos a todas, todos y todes a que participen, que vayan a ver todas las películas y las actividades de Centradoc, Festival Internacional de Cine Documental de Centroamérica, que se va a llevar a cabo del 4 al 9 de agosto en Guatemala. Vamos a tener la inauguración el martes 4 de agosto a las 6 de la tarde en los cines Capitol. Luego las actividades principales van a ser miércoles, jueves, viernes y sábado en el Centro Cultural de España y el domingo vamos a tener una proyección a las 3 de la tarde y la clausura a las 6, también de nuevo en los cines Capitol. También quisiera decir que vamos a tener 2 proyecciones en Quetzaltenango en conjunto con Cinespacio, el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 7 de la noche también, y una proyección en Casa Pensativa en Antigua el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a proyectar 19 obras de Centroamérica. Todas las proyecciones van a tener conversatorios con directoras o directores invitados. Van a haber también 2 mesas de diálogos y 2 masterclass de Tatiana Hueso, bueno, una reconocidísima cineasta mexicano-salvadoreña, y una charla que también es gratuita, de hecho todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, y una charla de María Campaña, que es programadora de ITFA, del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, que es el festival de cine documental más importante del mundo, así que no se lo pierdan, esa charla va a ser el miércoles a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de España. Espero haber dicho todo. Lo dijiste todo muy bien, Anaís. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el trabajo que hicieron con Centradoc, a todo el equipo del estudiantes de cine de la Universidad Da Vinci. Gracias por esa producción y a ustedes, audiencia querida, ¿de dónde está la claqueta? Es una maravilla estar hablando con ustedes y estén pendientes del podcast que seguro vendrán cosas muy interesantes.